La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales de la mansión Monteiro, un sonido constante que llenaba el vacío de la noche. Alejandro Monteiro permanecía de pie en su despacho, con la mirada perdida en la tormenta, aunque su mente estaba muy lejos de allí. Seguía atrapada en el recuerdo de Isabela, su esposa, la mujer que había amado con una intensidad que aún le quemaba el pecho. Hacía un año que un accidente se la había llevado, un año en el que el mundo había seguido girando para todos menos para él. El dolor no se mostraba en su rostro, los hombres como Alejandro no permitían que el mundo viera sus grietas. Pero en la soledad de su despacho, el vacío era insoportable. Aquella mañana, mientras revisaba documentos con desgana, su mayordomo Felipe entró portando un sobre. Señor Monteiro, esto llegó hace unos días. Pensé que querría verlo cuando estuviera más sereno. Alejandro lo tomó sin interés, pero al abrirlo y leer las primeras líneas, el tiempo pareció detenerse. El remitente era Lorenzo Salinas, un abogado del interior del país. La carta era breve y devastadora. Isabela tenía una hermana llamada Emilia, ciega de nacimiento, que vivía en un pequeño pueblo montañoso dependiendo de la caridad de los vecinos. Isabela nunca se lo había mencionado. Nunca había hablado de ella. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que la mujer con la que había compartido su vida le ocultara algo tan grande? Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas sin respuesta. Podría haber ignorado la carta, haberla quemado y seguir adelante con su duelo. Pero Alejandro no era hombre que dejara cabos sueltos. Así que emprendió el viaje hacia aquel pueblo olvidado, con Felipe al volante y la niebla envolviendo la carretera como un secreto. El pueblo era humilde, casas de madera, calles de tierra, una paz que Alejandro no recordaba haber sentido nunca. La dirección lo llevó a una casa pequeña, casi en ruinas. Al llamar a la puerta, una voz suave preguntó desde dentro, ¿quién es? Soy Alejandro Monteiro. El silencio que siguió fue denso. Luego la puerta se abrió, y allí estaba ella. Emilia Montenegro era completamente distinta a Isabela, cabello claro y ondulado que caía hasta su cintura, piel pálida, rasgos delicados. Pero lo que más lo golpeó fueron sus ojos, grandes, hermosos, y absolutamente vacíos. No veía. Y aún así, en su expresión había algo que le robó el aliento. Monteiro, murmuró ella, como si probara el nombre. ¿Por qué estás aquí? Alejandro no tenía una respuesta clara. Al principio solo quería entender por qué Isabela la había borrado de su vida. Pero al mirarla, algo cambió. ¿Por qué Isabela nunca me habló de ti? Emilia sonrió sin alegría. Esa es la pregunta que me he hecho toda la vida. Cuando Emilia le contó la verdad, Alejandro sintió que el mundo que había construido se derrumbaba. Sus padres habían muerto siendo ellas niñas. Las enviaron con una tía que solo quiso quedarse con Isabela, la perfecta, hermosa, inteligente, sin discapacidades. Emilia, en cambio, fue considerada una carga. Isabela se marchó a la ciudad, construyó una vida brillante, y dejó atrás a su hermana sin mirar atrás. Incluso cuando Emilia, años después, intentó contactarla, Isabela le dijo que era mejor que no volviera a buscarla. Alejandro sintió rabia, una rabia profunda hacia la mujer que había amado y que ahora se revelaba como alguien a quien apenas conocía. Pero también sintió algo más, una conexión inevitable con Emilia. No podía irse. No quería. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro encontró excusas para quedarse, arreglar la casa, acompañarla al mercado, caminar con ella por senderos que ella conocía de memoria. Emilia era serena, fuerte, con una forma de percibir el mundo que lo desarmaba. Reía con los niños del pueblo, tocaba la lluvia con las yemas de los dedos como si cada gota fuera un regalo, cuidaba un pequeño jardín con una delicadeza que Isabela nunca tuvo. Y Alejandro se enamoró. Lentamente, irremediablemente. Se enamoró de su paz, de su honestidad, de la manera en que lo desafiaba sin miedo aunque no pudiera verlo. Una noche, después de una larga caminata, Emilia lo confrontó. Dime la verdad, Monteiro, ¿por qué sigues aquí? Él intentó mentir, pero ella lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía en esos momentos. Sigues aquí porque algo cambió, dijo ella, apoyando una mano en su pecho. Tú cambiaste. Y entonces la besó. Fue un beso inevitable,
lleno de todo lo que habían estado conteniendo. Cuando se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Pero el mundo no estaba dispuesto a aceptar su amor tan fácilmente. Los rumores llegaron al pueblo, y pronto a la familia de Isabela. Elena Montenegro, una mujer fría y orgullosa, apareció un día frente a ellos, furiosa. Los acusó de traicionar la memoria de Isabela. Los llamó inmorales. Incluso abofeteó a Alejandro en plena calle. Pero él no retrocedió. Tomó la mano de Emilia y se marchó, sabiendo que ella era su única certeza. La guerra no terminó ahí. La familia presentó demandas, cuestionando la herencia, el matrimonio de Alejandro con Isabela, todo con tal de separarlos. Los medios convirtieron su historia en un escándalo nacional. El viudo millonario enamorado de la hermana ciega de su difunta esposa. Las palabras eran crueles, las especulaciones interminables. Intentaron comprar a Emilia, si lo dejaba, retirarían las demandas. Ella los enfrentó sola un momento, y cuando el abogado se marchó con el rostro tenso, Alejandro supo que ella había elegido quedarse a su lado, aunque significara perderlo todo. Una noche, mientras planeaban huir lejos, llegó un sobre anónimo. Dentro había una carta que lo cambió todo. Isabela no era la hermana biológica de Emilia. Había sido adoptada de bebé, y lo sabía. Siempre lo supo. Decidió ocultar la verdad, cortar todo lazo, para no cargar con una hermana imperfecta. El descubrimiento los destrozó y los liberó al mismo tiempo. Ya no había lazo de sangre. Ya no había culpa. Solo quedaba su amor, puro y real. Aún así, la sociedad siguió juzgándolos. Elena Montenegro apareció una última vez, exigiendo que desaparecieran. Alejandro vendió todo, la mansión, los negocios, la vida de lujos. Se mudaron a un pequeño pueblo en la costa, a una casa sencilla junto al mar. Allí, lejos de los rumores y los juicios, encontraron paz. Una noche bajo la luna, Alejandro tomó la mano de Emilia. «Cásate conmigo». No era una pregunta, era una promesa. Ella, con lágrimas en los ojos que no podía ver, respondió, sí. Se casaron meses después en una pequeña iglesia junto al mar, sin invitados, sin prensa. Solo ellos dos, prometiéndose amarse cada día, elegirse una y otra vez. Los años pasaron. Tuvieron hijos. La familia creció. Hubo dificultades, pero nunca dejaron de elegirse. Y cuando, décadas después, Alejandro tomó la mano arrugada de Emilia y le susurró, «¿Volvería a elegirte 1.000.000 de veces más?», ella sonrió y respondió, «Yo también». Porque su amor no fue un error. Fue un milagro. Uno que, contra todo pronóstico, duró para siempre.